Mucha preocupación e impactados quedamos en el exilio los cubanos al ver que dejaron de transmitir la señal de Radio Martí y que previamente se había suspendido la ayuda financiera a muchos periodistas independientes o corresponsales o activistas cubanos dentro de la isla. E inclusive dejaron de financiar organizaciones que desde el exilio servían para apoyar a estos grupos dentro de la isla. ¿Con quién mejor conversar esta situación actual que con Orlando Gutiérrez Boronat, opositor cubano del directorio cubano, quien además tiene una larga trayectoria en este tipo de enfrentamientos con el régimen? Le damos la bienvenida, Orlando. Cuéntanos, ¿dónde estamos? ¿Cómo ves el panorama de Cuba en este instante en que aún por otras justificaciones o por otras razones de peso nos estamos quedando un poco al pairo? Yo creo que dentro de Cuba cada día el régimen está más débil, cada día la rebeldía del pueblo crece más. Creo que hay un estado terrible para el pueblo cubano, consecuencia de las malas políticas, de la mala dirección y de la corrupción de este régimen, que siempre ha estado dispuesto a sacrificar la patria y la nación por sus intereses y su ideología, que no tiene nada que ver con la historia de Cuba. Creo que la resistencia sostenida del pueblo de Cuba está llevando a este régimen al quebranto, y creo que es uno de los momentos en los cuales más cerca hemos estado de cambio en nuestra historia reciente. Yo creo que sacar del área Radio Martí ha sido un grave error de esta administración. Creo que se reponga lo antes posible. Espero que se reponga lo antes posible. Creo que las transmisiones de Radio Martí han ayudado al pueblo cubano a crecer en lucha, a crecer en esperanza, a crecer en rebeldía a través de estos años. Creo que Radio Martí es un instrumento, una herramienta de defensa de la seguridad nacional de los Estados Unidos en primera línea de combate. Creo que Radio Martí le ha dado al pueblo cubano instrumentos, herramientas con los cuales construir y reconstruir su resistencia, y por lo tanto pienso que es un error sacarla del aire. Con respecto a la historia de Radio Martí y de Telemartí, hemos visto durante los últimos años siempre una tendencia como a minimizar el papel de Martí Noticias y Martí Radio dentro de la lucha del pueblo cubano. Por otra parte, hay quien dice que las nuevas tecnologías como la de Internet, el teléfono, la mensajería, ha permitido que el mensaje de Radio y Telemartí llegue muchísimo más lejos de lo que pudieran haber llegado en años anteriores. ¿Crees tú que esto es cierto o realmente Martí representa otra época de la comunicación? Todo el que ha estado de verdad en la lucha por la libertad de Cuba desde el año 1985 sabe que Radio Martí ha sido esencial, que fue esencial junto con la voz del CIR, la voz de la Fundación, también lo ha sido Radio República, en ayudar al pueblo cubano a informarse, a coordinar dentro de la isla, a entrar a nuevas etapas de lucha, a desarrollar nuevas etapas de resistencia. Radio Martí ha sido esencial y mayormente ha habido un personal en Radio Martí dedicado a la misión con gran profesionalismo, gran inteligencia, gran dedicación, que hay que respetar esos logros, y creo que hay logros importantísimos de la operación de Martí por las vías digitales. Cuando uno está lidiando con una sociedad cerrada como la de Cuba, con un régimen totalitario, siempre es importante mantener la onda corta, porque la onda corta es mucho más difícil para interferir por un régimen como ese. Tiene que haber una herramienta, una caja de herramientas en la cual uno va usando diferentes herramientas simultáneamente. Por eso yo creo que es importante que vuelva al aire Radio Martí lo antes posible, porque el pueblo cubano se encuentra en un momento clave, que le hace falta esa información por todas las vías que podamos llegar. Además, nosotros nos hacemos eco de la información del pueblo cubano que precisamente se inspira en plataformas como Martí Noticias, como tal. Con respecto al financiamiento de los grupos opositores, al financiamiento de los periodistas independientes, que también se ha visto afectada por esta reestructuración, digamos, administrativa de la administración Trump. ¿Qué tú piensas con respecto a esto? Yo creo que en ambos casos hay un esfuerzo por parte del gobierno americano de reorganizar, reestructurar, desarmar estructuras con las cuales tenían, viene desde hace tiempo grandes problemas ideológicos. Con USAID y con La Voz de las Américas son dos claros ejemplos. Creo que esa lucha a ese nivel nos ha afectado a nosotros indirectamente o directamente. Yo creo que tanto USAID como La Voz de las Américas tienen una función en defensa de los valores de Estados Unidos, de los conceptos universales de Estados Unidos, de lo que Estados Unidos representa para el mundo. También sé que lamentablemente, sobre todo desde la administración de Obama para acá, se había ideologizado hacia la izquierda demasiado ambos servicios, y eso ha provocado fuertes rupturas. Pero yo creo que
entendiendo todo eso, debe haber una consideración especial para aquellos países como Cuba y Venezuela que están en la lucha frontal contra la dictadura y que esos servicios de información, como lo es Martí, son esenciales para el pueblo cubano y como es el respaldo a la prensa independiente. Con respecto a la opinión tuya, ¿no crees que es una opinión generalizada dentro de todos los grupos de oposición, dentro de todas las personas comprometidos con la libertad de Cuba? O sea, no eres una sola vela en el desierto, y yo creo que la mayoría opina así, ¿no? Yo creo que hay un consenso de unidad cada vez más fuerte en toda la resistencia cubana dentro y fuera, y Martí es uno de los puntos en los cuales estamos de acuerdo una gran parte de nosotros. No se me ocurre ningún líder que tenga prestigio, que sea fidedigno, que sea honesto, que sea entregado a esta causa, que esté a favor de cerrar Radio y TV Martí. No lo conozco. Desde los que están dentro de Cuba luchando hasta los que llevamos aquí años en el exilio, bregando por un cambio para el pueblo de Cuba y ayudando a nuestro pueblo a levantarse en contra de ese régimen. Bueno, pues esperemos que Marco Rubio sirva de embajador nuestro para que los intereses de la libertad de Cuba no se vean afectados con la desaparición de Radio y Tele Martí. Oye, muchísimas gracias. Yo estoy absolutamente seguro de que Marco Rubio, Mario Díaz Valar, Jiménez, María Elvira, Scott están haciendo todo lo que pueden porque esto cese inmediatamente y porque se apoye a la resistencia cubana. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Orlando Gutiérrez Boronat. Siempre un placer tenerte acá. Gracias a ti. Buenas noches. Hacemos otra pausa y al regresar una denuncia fundamentada sobre la explotación del régimen cubano contra los médicos que envía a misiones en el extranjero. Y los invito a realizar un recorrido por las cosas de baja calidad con las que el régimen pretendía comprarnos la felicidad en los años 70 del siglo pasado. Lo feliz que nos creen, Dios mío, ya verán.